en Dios. Vale, ya está. No sé si hacer intro como tal, porque la primera vez que hice una, yo estaba así como, bienvenidos al podcast, y así A ver, me puedes cortó en hacerla y si no te seco. gusta la cortas. Claro, es la ventaja. Podemos... Entonces, sí, a mí me preocupa ponerme a toser porque soy muy así, entonces luego tú metes ahí tijera de Vale, todas, tienes me de todas formas toses, el agua sí. ahí. O sea, sigo todavía un poquitín floja, entonces me puedo Vale, poner a estornudar, a toser, me voy fuera. vale, eso es luego la magia del cine, hace todo. Y nada, pues empezamos ya. Bienvenidos, esto es El Montón Bueno, un podcast donde hablamos de diseño, de las artes gráficas y todo lo que rodea el papel. Hoy estoy aquí con Irache Esteve, diseñadora, amiga y artista, que tenemos también mucho que comentar aquí, estando en Marragune, donde está haciendo su última expo. Muchas gracias, Irache, bienvenida. Hola, muchas gracias, me hace muchísima ilusión estar aquí. Cuando surgió la oportunidad de hacer esto, me parecía que era una buena excusa para que pudieras contar un poco cómo se junta el que estés haciendo la expo con cómo empiezas, cómo surge, el poder contar un poco qué te lleva a desarrollar todo esto, las diferentes etapas, ¿no?, en la creación, Ujú. que terminan siempre pues, con la presentación, la exposición de una obra, ¿no? Entonces, un poquito era la idea poder comentar todo esto. Pero si nos vamos un poquito al principio, por empezar en algún sitio, es un poco los inicios, ¿no? El qué es lo que te mueve a interesarte por las artes, por el diseño, ¿de dónde viene todo eso? Yo hago fotos desde los 12 años, que fue cuando mi madre me regaló una cámara. Entonces, yo creo que al final hay cosas que siempre se gestan un poco en esos primeros estadios, casi entre la infancia y la juventud. Yo hacía fotos sin saber lo que estaba haciendo, que yo creo que es la forma más bonita, ¿no? O sea, un acercamiento muy intuitivo. Es verdad que, bueno, mi madre también es artista, entonces es algo que siempre he tenido ahí muy presente, siempre he estado muy interesada, ¿no?, por esas cosas, esa típica niña que está todo el rato dibujando y que prefiere dibujar a ver la tele y así. Pero bueno, luego vas evolucionando, vas viendo otras cosas y también me empezó a interesar mucho el diseño gráfico de una manera quizás un entendimiento un poco naif de lo que es el diseño gráfico, pero bueno, yo intentaba hacer revistas en Word y con escaso éxito, Qué pero bueno. con muchas ganas. Así que realmente ese es un poco como ese acercamiento más infantil y que luego ya cuando hay que escoger unos estudios y tal, ese momento me parecía muy interesante que, bueno, yo soy de Asturias y decidí venir aquí a Bilbao a hacer creación y diseño. Me parecía que tenía una amalgama de todo, que no era una sola Total. cosa, y en ese caso esa cosa un poco híbrida, un poco mixta, de no es ni solo arte ni solo diseño, a mí me encajaba con que yo quería hacer un poco de todo. Claro, es un arma de doble filo nuestra Sí. carrera en ese sentido, sobre todo aquí en País Vasco, por cómo los primeros 2 años son comunes, se Ujú. trabajan las mismas ideas y luego sí que te vas como especializando poco a poco, ¿no? Al final. Sí. ¿A ti eso te, era lo que te interesaba entonces, el como poder aplicar diferentes técnicas para un mismo trabajo? ¿Qué era lo que veías y que te interesaba? A ver, no sé cómo explicarlo, pero sí que es verdad que yo sentía un interés más hacia lo que podríamos entender como lo artístico, ¿no? O sea, tanto conceptualmente como a un nivel plástico pues más libre, más variado a nivel técnico, pero me seguía interesando mucho el diseño gráfico, ¿no? Entonces es verdad que en ese caso jugaba a mi favor o encajaba con un perfil como el mío, sí que era consciente de que para otras personas le faltaba especialidad y es verdad que no te especializas tanto. Pero una cosa que yo también he aprendido de mi caso es que mi forma de crear o de acercarme a los temas tiene mucho que ver con lo rizomático, que entonces no profundizas hacia adentro, sino que saltas el mismo plano por campos de Mm, asociaciones. Entonces, quizás por eso me encajan muy bien este tipo de premisas en la que todo es muy multidisciplinar, en el que no está muy claro dónde empieza una cosa y acaba otra. porque además también las clases varían mucho dependiendo del tutor, Sí, el profesorado también puede ser muy eso es un variado. mundo, sí, sí, Claro, claro, ahí recibes muchos estímulos todo el rato. sí. Al final, a mí me pasaba, ¿no? Eso también, como que entras, bueno, un poco diferente, ¿no? Yo a mí me interesaba el dibujo, Ujú. yo no iba como tan direccionado igual en ese sentido. Y sí es verdad que al darte cuenta en primero de carrera como que todo el mundo le interesa dibujar, o por lo menos a nivel generacional yo lo sentía así. Ajá.
no sé cómo tampoco es una locura, ¿no? Pero hay un año de diferencia, pero sí que he Ujú. notado esas diferencias entre un curso y otro y cómo, sí, asumes que, bueno, pues aquí todo el mundo dibuja, pues vamos a hacer caso a las otras asignaturas, ¿no? A ver qué es lo que está haciendo el resto de... ¿Qué te ofrece un poco, ¿no? Es eso. Sí, sí, eso es verdad. Sí que yo no soy una gran dibujante ni mucho menos y es verdad que no entré con una vocación tan centrada en dibujo, pero es verdad que cuando vienes más como de un contexto no artístico, crees que dibujas bien y luego llegas a Bellas Artes y Claro, dices, wow, el nivel. Claro, entonces ahí me di cuenta que yo le metí bastante esfuerzo a mejorar a nivel de dibujo y de ilustración, porque sí que me interesaba, pero también descubrí que no era tanto lo mío. O sea, obviamente estoy muy contenta de haberme esforzado en mejorar mucho, pero sí que también encontré lo que no, que eso también está bien y es un poco difícil. Y luego he hecho cosas que, o sea, por ejemplo, hice cerámica bastantes años, que ahora lo tengo un poquito abandonado, pero hubo unos años que cursé cerámica y en verano iba a talleres, tal, o qué sea, guay. y es como, de hecho lo he hecho un poquito de menos, pero bueno, te quiero decir con esto que enseguida me entrego mucho a diferentes técnicas, o sea, me encanta tocar cosas Bueno, ahora diferentes. es el boom también un poco de los talleres, ¿no? De cerámica y así. Sí, puede ser, pero Eso, o sea, bueno, quiero decir que tienes la oportunidad también de sí, retomar eso fácil. sí. Qué curioso. Hablabas al principio de que te regalaron la cámara con 12 años. Ujú, Y esto es una teoría que cada vez que hago podcast creo que lo reafirmo más. Al final trabajamos con las herramientas que usábamos de niños muchas veces. Porque nuestro trabajo, nuestra profesión está muy ligada de alguna forma a cosas que ya estamos aprendiendo de niños, a usar lápices, colores, ujú. ese tipo de cosas. Y luego realmente es que son esas herramientas que tenemos las que luego aplicamos. Porque yo te quería preguntar, ¿de dónde te viene a ti lo de hacer fotos? Pues es que me acabo de dar cuenta de una cosa que creo que ya he comentado alguna vez, entonces puede que hasta te suene, y es que, claro, yo sí que tenía la referencia en mi casa de cómo dibuja mi madre, que dibuja muy bien. Entonces yo creo que ahí yo sí que era consciente de que quizás mi nivel de dibujo no era tan alto, pero con una cámara yo sí que conseguía captar lo que yo quería. Claro, O sea, porque esa cuestión, ¿no? Del grado de iconicidad me lo saltaba y podía ya explorar una cuestión de mirada y de enfoque y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí que creo que de algún modo que eso estuviera ahí me abrió una puerta de que, bueno, el dibujo no es el único modo de expresión y el único modo de creación, que obviamente pues yo dibujaba como hemos dibujado todos los que hemos llegado a total. Bellas Artes, pero que quizás no lo cultivé tantísimo y en la foto sí que me dio un espacio a cultivarlo, que de hecho cuando miro para atrás en mi archivo fotográfico que conservo de esos años, digo, jolín, hacía muchísimas pruebas, ¿no? O sea, Así, ¿eh? decir, el mismo motivo, probando un montón de tipos de exposición, el mismo motivo, probando todo el balance de blancos y se va filtrando de colores muy diferentes, o voy a hacer esto con flash, sin flash, y cosas que bueno, es una experimentación muy básica, pero es que Total. Pero es la base, ¿no? Al aprendizaje, final. es aprendizaje. Además es la gran ventaja, ¿no? Del digital. Asumo que esto con Sí, digital todo, sí, sí, sí. que es la gran ventaja de que puedes hacer tropecientas, bueno, hasta donde aguante la tarjeta. Sí, hasta donde aguantarán las pilas, que ahora ya nos hemos Hasta olvidado que las aguanta- cámaras hace unos años iban con Es pilas. verdad, Y es verdad que sí. yo hacía fotos hasta que me quedaba sin pilas. Ya tu primera cámara era con pilas, entonces. Era a Que yo, digital. que yo recuerde, sí. Vale, porque yo sí tengo recuerdo, por ejemplo, de las analógicas, de las Sí, desechables, pero esas las ¿no? asocio a la cámara que podrían tener mis padres Mm, más en un momento eso, más como de tierna infancia, o sea, como mm. a la foto de Navidad. Esa foto que luego mandas de postal Vale. junto al árbol. Y yo creo que cuando ya tengo eso, pues como 12 años, ya el digital ya ha ganado como el mercado y viene como a quedarse, ¿no? Entonces, yo no hago una experimentación mía propia con esa analógica que era de mi madre y era para no, las Claro. excursiones, para hacer 3 fotos y nada más. Porque además todavía igual en ese momento, en ese bypass, ¿no? Entre de pasar de lo analógico a lo digital, la cámara, pues la canónica, ¿no? De Canon, de Ujú, Kodak, pues todavía es una cosa valiosa. ujú. La digital todavía pues es pequeñita, es compacta, es más para que un juguete de alguna forma, Eso ¿no? es, o sea, yo creo que, claro, piensa que para que me lo regalaron era eso, son cámaras como de juguete, Mm, que eran muy baratas, que no presumían de una calidad concreta de nada
Luego sí que años más tarde pues tuve una cámara un poquito ya mejor, tal, ya con una óptica, y poco a poco pues fui teniendo cámaras un poquito más versátiles, ¿no? Pero aquella era una compacta de las que ahora se venden para que la gente se vaya a un concierto Sí, y que no son nada. sí, sí. Pero bueno, para acercarte al medio es más que suficiente. Claro, no, al final es eso, Sí, una sí, pequeña herramienta, ¿no? sí, sí. Y me llama mucho la atención que has sabido trasladar eso a no solo a la práctica artística, sino a la práctica de trabajo. Porque yo haciendo memoria de los trabajos que te he ido viendo hacer durante los años, la foto es una cosa que se mantiene todo el rato. Sí. Cambias igual de trabajo o es un cartel para eventos diferentes o propuestas diferentes, pero siempre la foto es algo que te acompaña. Sí, al final es verdad que atraviesa un poco todo lo que hago y a la hora de diseñar, pues, por ejemplo, un cartel, la fotografía es un recurso que te permite muchas posibilidades. Cuando digo foto, también digo fotomontaje, collage, un poco fotografía en un sentido amplio, porque además, bueno, en el momento en el que ya estés interviniendo elementos gráficos, para mí ya funciona en clave de collage. Total. Y sí, la verdad es que está bastante presente. También me ha pasado que en algunos encargos o trabajos o así, precisamente por una vocación de que todos los materiales que están en juego sean míos, ¿no? Por cuestiones también como de autoría y así, yo voy y hago la foto. Entonces, si la foto ya es mía, ya no tengo que estar discutiendo con un fotógrafo si la puedo editar, si la puedo recortar, si le puedo hacer un fotomontaje. Como es mía, la puedo Claro. destrozar si quiero y que se adapte a las necesidades gráficas y comunicativas pues, del cartel o del soporte que sea. Claro, porque te ahorras un intermediario de alguna forma, Claro, de ¿no? algo que sé hacer. Sin embargo, pues ahí volvemos a lo mismo. No soy una gran ilustradora, sí que he hecho cosas de diseño con alguna cosita de ilustración, pero he tenido que contar con alguna compañera, porque sé que lo va a hacer mucho mejor, más rápido, lo va a sintetizar mucho mejor. Mm. Y bueno, está muy chulo trabajar también con más gente, pero hay veces que me resulta más práctico, tardo menos o me permite más libertad yo tener un control total de los materiales que estoy manejando. Luego recuerdo que había una entrevista de Daniel Gil, el diseñador de las portadas de Alianza y así, que realmente, no sé, el 85% de su trabajo realmente es todo foto. O sea, sí que pensamos muchas veces igual en esos collages, en esos ensamblados de cosas, pero que siempre se resolvía a través de la fotografía, Sí. porque él comentaba, ¿no?, que como que le daba cierta distancia, que no había un trazo que diera personalidad al cartel, en ese caso, o a la portada del libro. Entonces, como que la fotografía permitía representar las cosas tal y como son. No sé qué opinas tú de Bueno, esto. no estoy muy de acuerdo en el sentido más literal, o sea, creo que la fotografía, creo que hay que desprendernos de la idea de que es algo objetivo y neutral, Ya. porque no lo es. O sea, de hecho, este proyecto que está aquí tiene mucho que ver con eso, con el posicionamiento de la mirada, ¿no? Con evidenciar, en este caso, el fotógrafo que está detrás y no dejarnos engañar por esa sensación de neutralidad. O sea, sí que puedo entender en su práctica, el tipo de recursos y convenciones que usa son leídas culturalmente como neutralidad, o sea, hace planos en los que no hay deformación, todo es o totalmente frontal o totalmente cenital, fondos blancos, sombras poco marcadas, iluminaciones blancas, o sea, pero todo eso es un código. Son códigos que leemos como, vale, sí, esto es neutro, pero igual que creemos que vestir entero de negro es neutro, no es neutro, es un código cultural o sociocultural. Claro. Pero yo creo que al final la mirada está en todo lo que haces y haya gesto o haya foto o haya... Es que, pero aunque sea solo tipografía. Yo viendo, también a título personal, porque nos conocemos, obviamente, de hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero es evidente, viendo tu trabajo, que hay un estilo y que no hay una... No sé cómo decirte, no eres una máquina en el sentido de... La autoría no la tiene la cámara tampoco, Sí. obviamente. Hay unas decisiones formales, hay una forma de pensar que se ven como miras, ¿no? Al final, y yo creo que eso es muy obvio. Y en ese sentido yo creo que sí que se ha acusado mucho tiempo, ¿no?, a la fotografía de que te representa la realidad. O
Sí, ¿no? pero... Y es esa idea de captar el momento también mucho, Ujú, que es algo que vemos en redes, ¿no? En Instagram es todo el rato eso, TikTok. sí. Pero yo cada vez estoy más en desacuerdo, ¿no? Con esta forma de pensar. Sí, yo la verdad es que em, mi práctica artística, que está principalmente vinculada a la foto, pero que no en exclusiva, también la fotografía he entendido como algo muy expandido, ¿no? Y que toca muchos formatos. Al principio sí que cuando yo abordaba un tema, que generalmente yo trabajo mucho con paisaje y territorio y estas cuestiones, para mí era eso, pues, más como un tema. Mm. Y luego empecé a investigar más la idea de, bueno, pues el paisaje como material y cuestiones de ese tipo. Y luego, por último, un estadio al que llegué, que es el que tiene que ver con este proyecto, es eso, es una cuestión de mirada, de punto de vista, ¿no? O sea, y toda esa construcción que proyectamos en torno a un algo que al final genera una imagen con una dotación simbólica, ¿no? Sí, porque además lo que tiene muchas veces trabajar como con temas así tan amplios, ¿no? Como puede ser el paisaje, que al final cada uno puede meterse dentro de eso, ¿no? Sí. Y puede hacer su lectura. Es la parte interesante. Y cuando hablas de de este proyecto, por ejemplo, ¿cuál es la gestación? Porque yo sé cositas, obviamente, porque nos conocemos, pero bueno, ¿de dónde vienen estas inquietudes? ¿Cómo se va desarrollando lo que te comentaba antes, ¿no? Los Ujú. pasitos que te llevan a estar aquí ahora, ¿cuáles han sido? Pues este proyecto lo empecé como en 2020-2021 y lo finalizo en 2024. Y, o sea, fue 4 años de proyecto, que no es poco. Y realmente empieza como yo replantearme, vale, sí, me interesa mucho el paisaje, me interesa lo que aquí sucede y no saber cómo explicar cuál es un poco esa, vamos a decir, mi definición de paisaje, ¿no? O sea, queriendo salirme de ciertos estándares que yo veía que se seguían arrastrando, que si hablas, parece que si hablas de paisaje todo el mundo piensa en romanticismo y en naturaleza sublime y poco más. Y es como, vale, vamos a entender que estamos en el momento actual, que todos estos conceptos han mutado mucho, que hay gente haciendo cosas muy increíbles en cosas muy contemporáneas al respecto del territorio y así. Y, y entonces, claro, empiezo a intentar hacer fotos más investigar en mi archivo personal fotográfico imágenes que respondan a eso que yo estoy intentando explicar vamos a decir, de ese paisaje expandido, ¿no? De esa concepción que yo estoy intentando como no verbalizar, sino visualizar quizás, ¿no? Hmm. Porque cuando hablas de un paisaje expandido, estás hablando de algo como que vaya más allá de la foto, entiendo. ¿A qué te refieres? Me refiero también a nivel de contenido, por ejemplo, o sea, es que hay muchísimas convenciones, como también sobre todo si te paras en la parte más fotográfica. Entonces, que el paisaje no sea solo de naturaleza, ¿no? Que no sea solo de espacios monumentales. Entonces, claro, ya estamos hablando de espacios urbanos, de periferias, de espacios marginales y también de espacios cotidianos o con espacios intermedios. A mí me interesa mucho y de hecho en este proyecto hay muchísimas imágenes tomadas desde un espacio interior y entonces la figura de la ventana está como muy trabajada Hmm. hacia un exterior, porque siempre parece que hay como una disociación muy marcada, como que los espacios interiores o la cotidianidad, todo lo que tiene también mucho que ver como con el hogar y con el objeto está como fuera de la formulación de paisaje, ¿no? Cuando quizás el paisaje tiene más que ver con una cuestión de contexto espacial que nos influye. Entonces, bueno. Es una reflexión súper potente en realidad, ¿eh? Muchas gracias. Yo no, en comparación a yo dibujo, ya está, y no Bueno, como te que de haces repente cosas hay muy una guays. profundidad. Hay mucha gente que ha escrito muchas cosas sobre esto, ¿eh? Eso es No es verdad. algo que yo esté teorizando desde cero, ni muchísimo menos. No, claro, al final, joder, históricamente hay una tradición como súper amplia de paisaje, ¿no? Y es verdad Sí, como que todos igual tenemos en la cabeza esa idea casi como de tío de espaldas mirando el claro, infinito, esas sí. ideas. Es que eso es todo lo que todo el rato y es como... Yo también hago fotografía de paisaje, de hecho trabajo muchísimo la figura del mar y la playa, la costa, pero intentando también buscar otras cosas. O sea, por ejemplo,
es que a nivel fotográfico, si digo, una foto del mar y tal, y aquí hay fotos de esas, o sea, también me interesa jugar eso, es como, va a ser totalmente frontal, la línea del horizonte va a estar muy marcada, va a estar a mitad, ¿no? Un plano medio, la foto tiene que ser horizontal siempre, apaisada, ¿no? Apaisajada. Claro, o sea, llegó un punto en el que de repente hacer foto de paisaje en vertical ya era un cambio muy brusco. Y es verdad que en los últimos par de años lo del vertical se está comiendo muchísimo el formato horizontal por todo el uso de redes y móvil, pero realmente cuando yo empiezo a trabajar en foto, eso, que yo pudiera hacer una foto en vertical, parece que estuviera yo cambiando el mundo. Bueno, yo o cualquiera que se atreviera a hacerlo, pero era como ni mucho menos, era un cambio muy sencillo de formato, pero que ya había un indicador de ruptura, siendo, insisto, una cosa muy sutil, que ni yo soy la primera ni soy la última, ni mucho menos, pero que son como síntomas de eso, como de convenciones muy marcadas de cómo tiene que ser una foto bien hecha. Y de hecho, en esta expo hay muchas fotos mal hechas que yo permito que convivan ahí, ¿no? O sea, darles un poco ese permiso a lo que sucede fuera de los márgenes de esto. También lo que tiene al hacer una expo, o hacer obra personal, más bien dicho, ¿no? Es el tema de que no tienes obligación, por decirlo de alguna forma, o no es un encargo de la misma forma que si fuera un trabajo de diseño, ¿no? ¿Cómo notas tú esas diferencias? El poder trabajar para ti o desarrollar unas inquietudes tuyas frente al encargo de hacemos un cartel, porque tú realmente en diseño has trabajado varios campos en realidad, o sea, sí como que igual se nos ha formado en lo mismo que podría ser un trabajo editorial o tema de identidades visuales, pero luego has llevado bastantes más campos, ¿no? No te has conformado con solo trabajar esas partes. Pues no sé, yo hago lo que me pidan. O sea, quiero decir, al final cuando estás en una realidad laboral es mucho más compleja que lo que damos en clase. A mí la parte que más me gusta o que más disfruto es tanto la de cartelería como la parte de editorial. O sea, la verdad es que yo si pudiera estar solo haciendo editorial puedo estar horas y horas maquetando. Y bueno, y luego hay otros campos que se van cruzando, ¿no? O sea, creo que la realidad sectorial del diseño tiene también, parece que no puede escapar del marketing o de este tipo de cosas, que es normal, o sea, no es que me parezca mal ni mucho menos, o sea, yo hago muchas labores de marketing, pero sí que es verdad que cuando estudias diseño quizás no eres tan consciente de que vas a estar mano a mano con otras tantas disciplinas. Que es trabajo de equipo al final, ¿no? Claro, eso Y que es. no es solo con el cliente muchas veces. Claro, o sea, y hay veces que otra persona se encarga y hay veces que te tienes que encargar tú y tienes que asumir esas disciplinas afines y hermanas que están acompañando el trabajo. Sí, bueno, es un poco ser hombre orquesta, ¿no? De alguna forma. Sí. Es algo que también eso, muchas veces no se nos termina informando, ¿no? O lo vas descubriendo también en esos procesos. Sí, pero bueno, creo que pasa un poco, es la realidad laboral, creo que no solo en diseño, sino que creo que da un poco igual de dónde vengas, que al final la complejidad de roles está mucho más remezclada, ¿no? Entonces, a veces cuesta un poco discernir dónde acabas una tarea y empiezas otra, pero bueno. Puede ser, también muchas veces ponen ¿cómo se dice? Un anuncio de trabajo diciendo una cosa, pero realmente implica muchas otras, ¿no? Sí. Que no queda implícito a primeras en ese primer aviso, en ese primer anuncio, ¿no? Y luego de repente, pues, lo que comentas, te ves más ejerciendo unas labores de marketing o de publicista, Sí. que lo dicho, son cosas afines, pero no son necesariamente las que nos implican a nosotros directamente, ¿no? Al final... Y también te diría al revés, ¿eh? Anuncios que piden a alguien de marketing y lo que quieren es alguien de diseño, pero no saben distinguirlo. O sea, eso lo he visto mucho. También asumir, o sea, yo también me pongo, si eres técnico de marketing, que te exijan saber hacer cartelería, sí lo puedes hacer, pero también vas a estar... ¿Porque dónde verías tú la diferencia? La diferencia. Hombre, creo que el marketing más, no sé si decir puro, tiene mucho de analítica, de estudio de análisis numéricos, de impactos. Quizás esa es la parte que más se aleja. Creo que hay otras partes del marketing que quizás pues, tienen que ver con un pensamiento estratégico de enfoque
donde sí pueda convivir bastante bien con el diseño, con una cosa como más de design thinking. Y la parte de diseño, que quizás más aleja del marketing, es la puramente gráfica, ¿no? Esta cosa de esta tipografía se tiene que leer a este tamaño, a esta distancia y tiene que estar en cémica y imprimirse con marcas y marcas de corte, y quizás al de marketing ahí le mataste. Pero yo sí que hay una parte como que coexisten más en la parte eso como de estratégica, de enfoque, de pensamiento. Y sobre todo que buscan lo mismo, ¿no? Que es comunicación al final, que lo que se comunica funciona. Claro, entiendo que el marketing es comunicación a venta y el diseño puede comunicar a venta o no, puede ser una comunicación puramente informativa o en otras áreas. Yo he trabajado mucho en cultura y siempre lo he pensado en clave de comunicación más que de marketing, porque creo que al final el enfoque en cultura no es en un sentido como tan literal vender, ¿sabes? O sea, bueno, sí, te pueden estar ofreciendo algo que tenga un coste monetario, pero tiene que ver con otro tipo de comunicaciones. Y lo que comentábamos, por ejemplo, eso, ¿no? Las diferencias entre diseño y marketing, ¿también trazaría las diferencias entre diseño y arte? Hombre, las hay, evidentemente, y de nuevo también hay puntos donde se solapan, que es donde yo me muevo todo el rato, ¿no? Claro. En ese solapamiento, que es lo que también a mí me interesa, ¿no? O sea, al final el diseño tiene esta cosa como más funcional, ¿no? Hay un objetivo, hay que cumplir con unos requisitos, hay un brief, al final los briefings, ¿no? Los requisitos, yo lo entiendo mucho como desde lo artístico, ¿no? Como un material, porque cuando trabajas en arte, pues quizás si estás haciendo cerámica, el material te está exigiendo unas cosas que tú estás ahí intentando como negociar. Y al final trabajar con las condiciones de un cliente también tiene mucho de negociación. Entonces, Sí, ¿negocias mucho eso? bueno, todo se negocia todo el rato, ¿no? Puede ser. La vida es una negociación. Aquí se nota cuando tú has trabajado mucho más que yo en ese sentido, ¿eh? Ahí es donde estás hablando desde la experiencia, totalmente. Totalmente. Porque luego también entiendo que esta es una parte igual, no sé si menos glamurosa sería la palabra, ¿no? Pero desde luego de la que se habla mucho menos, ¿no? Que son términos y condiciones, la parte del contrato, ¿no? Que muchas veces no se... Hay mucho, sobre todo cuando empiezas, hay mucho contrato de palabra, ¿no? Tú eso, me imagino que muy pronto intentaste Bueno, acabar con eso. tal cual me fui equivocando, fui intentando mejorar eso. O sea, Es que hay mucho ensayo y error. muchísimo, pero en todo. O sea, en diseño, en arte, yo soy una persona que considero que me equivoco muchísimo y que cometo muchos errores, muchos fracasos, pero que les doy mucha importancia, o sea, los nombro mucho porque aprendo muchísimo de ellos. O sea, y todo lo que luego posteriormente he conseguido, todo lo que pueda leerse como un éxito, es porque previamente lo he intentado y no lo he conseguido y he tenido que volver a hacerlo y volver a enfrentarme a ellos. O sea, tengo una visión como muy crítica, que a veces es verdad que es un poco machacón, pero que es lo que me ha permitido luego obtener resultados más, no sé, soy quizás demasiado exigente conmigo misma y con el mundo, pero es verdad que ese perseguir, si he hecho algo mal, quiero saber por qué y cómo, para no volver a repetirlo. Y luego hay también un tema que sería como hablar de influencias, porque yo creo que en tu trabajo, en la parte gráfica, pues sí se aprecian como unas, no solo ya una noción de, mira, maneja la técnica y sabe usarla, en este caso la fotográfica, sino que luego también yo como que puedo como notar referencias o influencias, que yo creo que es cuando hablamos de diseño es muy fácil, ¿no? Como hacer una traslación o entender, pues sí, esto es que alguien ha leído Kandinsky o se ha fijado en Manuel Estrada o esto, lo otro, lo de más allá. Tú luego eso tú que trabajas o que has ido bebiendo y aprendiendo de la parte gráfica del diseño, ¿lo trasladas también a cuando haces un trabajo de fotografía para ti? Yo creo que sí, es que yo creo que todo lo que hago siempre está todo mezclado con todo, ¿no? O sea, creo que mi obra artística se nota que hago diseño y creo que cuando hago diseño se nota bueno, pues eso, que me gusta la foto y que hago otras cosas.
Y al principio era una cosa que me daba un poco como de miedo, ¿no? Que se viera un poco esa mutua influencia y que puedas hacer algo de diseño y que quizás tú una referencia sea, pues no sé, quizás más pictórica o lo que sea. Y con el tiempo lo he abrazado y lo he convertido, yo diría que hasta en mi fortaleza. Te quiero decir, hasta hace no tanto los carteles eran litografías, eran óleos, o sea... Claro, es que mm, realmente quizás tenemos una noción un poco equivocada de dónde empieza y acaba ciertas cosas. todo va evolucionando, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Yo donde más aprecio realmente esa convergencia, ¿no? O donde se junta igual esa faceta más de diseño y arte aplicado, digamos, es luego en la distribución, por ejemplo, de la expo que tenemos aquí, ¿no? Porque aunque sea igual una cosa mucho más intuitiva o no, que lo puedes comentar ahora, sí como que se nota un tema de cuadrícula, de organización de este pequeño caos o de este gabinete, como has planteado. ¿Cómo surge eso? Sí, eso es. Quizás en proyectos anteriores sí que es mucho más evidente el cómo yo hago esa convivencia entre arte y diseño, porque trabajo con fotografía en el que hago collages como con campos de color, con elementos tipográficos mucho más presentes y quizás sí que ahí es muy evidente, ¿no? Como las dos disciplinas las entremezclo. Y quizás aquí que vemos la foto sin ese tipo de intervención más gráfica, puede parecer más alejada, pero sí que esta puesta tiene mucho que ver con los pliegos de un proyecto editorial. Yo en origen, esto cuando empiezo a darle forma a este proyecto, quería que fuera un fotolibro y era una ambición que me desbordó. O sea, yo no era capaz de asumir la idea que yo tenía yo sola haciendo, ¿no? Foto, texto, editar, maquetar. O sea, además trabajo con un archivo muy grande. O sea, aquí en sala hay 65 fotografías, pero el proyecto originalmente, la selección previa de imágenes era casi del doble, incluyendo también mapas, textos y muchas cosas, muchas cosas. Entonces, bueno, yo me sentía muy desbordada por tal y eso me generó como un cierto eh, bloqueo, que el modo de desbloquearlo fue a través de la realización pues, de unos fanzines, ¿no? De publicaciones que no dejan de ser un prototipo, ¿no? Que no deja de ser algo que yo podía asumir hacer en casa, olvidándome de repente con que pues estuviera súper perfecto y que tuviera una encuadernación increíble, sino algo que yo tirase y Ya y que está bien. grapara y ya está, ¿no? Y entonces eso me permitió trabajar con los materiales de otro modo, más relajada, más jugarlos de otro modo, tenerlos entre las manos también, ¿no? O sea, volver a ese papel y salir un poco del ordenador. Y fue realmente algo ¿no? que catapulta los siguientes pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues de la realización de estos fanzines también abrazar el espacio a que pasaran cosas, ¿no? Y el espacio al error. Este que es muy pequeñito, que es en papel cebolla, que es entero en color, no salió para nada como yo tenía previsto. Y eso fue lo mejor que pudo pasar, ¿no? O Los happy sea, accidents, ¿no? Que decía Burros. claro, o sea, aquí te enseñaba antes que el texto se solapa con la imagen, está editado en el mismo papel, por delante y por detrás. Entonces, bueno, legibilidad baja, pero lo que pasaba a Era más otros interesante. niveles, más, ¿no? Pues más gráfico, el cómo se solapan también estos dos que están impresos en el mismo. O sea, son cosas que yo no estaba permitiendo que pasaran en el proyecto y que esto pues también me sirvió para desbloquear y abrazar, ¿no? Pues ese factor un poco más desde el error, ¿no? Pero que también tiene mucho que ver con la materialidad de las imágenes. Entonces, bueno, luego ya el proyecto sigue avanzando y finalmente coge un poco esta articulación en sala, en que creo que se respira ese juego del fotolibro como expandido, ¿no? Que se ha desplegado. Total. Y, y bueno, es verdad que en esta disposición tiene mucha importancia el diálogo entre las imágenes, ¿no? O sea, dialogan entre ellas, pero también con las parejas que tienen al lado, alrededor, y vas ampliando hacia atrás y
tienes toda una pared, pero es que enfrente también hay otra pared que Sí, está llena de fotografías, ¿no? que Con se las miran. que se están mirando o no, y entonces es un poco ese juego de relaciones donde creo que reside el interés. Sí, porque hablamos también a veces, es como, por ejemplo, desde el diseño es fácil mirar y ver como que hay referencias en el diseño al mundo del arte, pero lo que comentábamos, ¿no? Que a veces igual es difícil ver esas referencias, cómo pasan del diseño al arte. O luego también se dan casos, ¿no? Donde la propia Expo como que te da referencias, ¿no? Y yo veo, te lo comenté en la inauguración, como que yo veo cosas y digo, vale, aquí hay Wolf Tillmans, aquí hay el matrimonio de los Becher, o cosas como muy de Hopper incluso, o esto que a mí me remite mucho como a cosas súper contemporáneas, de Eva Fábregas, por ejemplo, ¿no? No sé si son nociones que tú estás teniendo en ese momento o es mi idea de olla particular. A mí me encanta que sea tu vida de olla. O sea, me hace muchísima ilusión que puedas ver todo eso. O sea, creo que una cosa que quizás caracteriza este proyecto en concreto es que yo trabajo con muchas fotos que forman parte de las fotos que yo tomo habitualmente, ¿no? O sea, de esa mirada con la que yo me enfrento al mundo y a mi entorno, a mis paisajes, pero que quizás no tienen una vocación tan concreta de decir, voy a hacer un proyecto de tal y voy a hacer unas fotografías así. Entonces, claro, creo que toda la carga que yo llevo de, ¿no? de todo lo que hemos estudiado, visto, tocado, ¿no? Todos esa ecosistema de artistas que tenemos en la cabeza, esa mochila, creo que al final atraviesan mi forma de mirar y también la forma de seleccionar, ¿no? Porque como he dicho, esto previamente eran muchas más imágenes las que yo primero abrazo y luego selecciono. Entonces, no es que de forma específica yo trabaje con un referente concreto o que para una fotografía específica haga algo, sino que creo que todo ese bagaje Claro. al final se filtra en un hacer. Lo que también hago yo no es como una especie de racionalización a posteriori de, claro, a mí me das ya esto hecho y yo soy el que hace las conexiones al Bueno, final, pues eso es ¿no? lo chulo, ¿no? Que puedas, o sea, si no se generara ninguna conexión estaría muerto. Total, no, no, súper interesante eso, ¿eh? Te quería preguntar también por la relación que tú estás teniendo ahora, que estás compaginando dos cosas, ¿no? Es como parafraseando a Hannah Montana, lo mejor de los dos mundos, porque tienes por un lado el trabajo fijo de diseño gráfico, pero además, bueno, estás teniendo cierto éxito con el mundo del arte porque te están llevando a una galería. ¿Cómo es ese acercamiento que al final es una especie de como de salto cualitativo, ¿no? Porque ya no es solo el crear obra o el moverse, sino que te ha dado un fruto y ha dado un resultado que es que hay un interés por tu trabajo y se está moviendo. ¿Cómo es eso? Yo te agradezco que lo nombres en un clave como tan de éxito porque yo no veo nada fijo en ninguna de las dos áreas. Quiero decir, creo que son dos sectores bastante precarizados donde vas saltando como puedes. Y, sí, puedes tener un encargo y luego una expo y no saber lo que tienes el mes siguiente, ¿no? Sí que es verdad que me siento muy agradecida de que desde que tengo galería he notado como un salto muy grande en mi trayectoria artística, en gran medida porque eso también me dio como una cierta validación en el circuito que hay en Asturias y al final, pues bueno, te dan otra cosa y esa otra cosa también reafirma y eso que te están reafirmando, pues saltas a otra, ¿no? Entonces, al final es como una rueda en la que entras y es evidente que ha habido muchos factores que han ido sumando y ahora estoy como muy contenta. De hecho, ahora estoy teniendo ahora mismo esta exposición, que es individual aquí en Bilbao, y estoy teniendo una colectiva en Asturias y en un par de semanas tengo otra colectiva. Ole. Pero también hay momentos en los que no tienes nada. O sea, hay que decir que también hay que coger un poco de perspectiva y ser muy conscientes de que esto es un camino, bueno, de muchos altos, pero también de muchos bajos. Carrera de fondo al final, ¿eh? Sí, sí, Totalmente. sí, o sea, y no me gusta como perder perspectiva de eso. Sí que evidentemente eso, el momento en el que una galería ha empezado a trabajar conmigo, yo he sentido un mayor respaldo en muchas cosas. Claro. Y lo que te comentaba antes, que también cuando tienes la posibilidad de acceder a ciertos espacios, empiezas a recibir un feedback muy interesante, porque quizás consigues estar en una colectiva en la que hay un comisario y ese comisario al que tú no tenías acceso te da un feedback. Y de repente es como, wow, claro, es que yo necesito seguir aprendiendo y necesito
tener un poco de reporte de vuelta. Y realmente ahí está, ¿no? En que también te puedes relacionar con más gente, con gente más profesionalizada, que te da recursos de vuelta. Y tú en un mundo ideal, digamos, ¿cuál sería tu planteamiento? ¿Querrías seguir compaginando estas dos vidas o estos dos trabajos en realidad, que es lo que es? Ujú. ¿O preferirías decantarte solo por el mundo artístico? ¿Qué es lo que estarías buscando tú? Pues no lo sé, esa es una pregunta muy complicada Hmm. que habita mis mayores crisis. Es principio de año, ¿no? Propósitos de Sí. año nuevo también, es como un tema igual un poco denso, pero... Sí, la verdad es que, no, o sea, no creas que no es algo que me planteo muy a menudo. O sea, si soy fiel al momento presente, creo que aunque me decante por una de las dos, siempre la otra está ahí. Porque es lo que me ha pasado. Hubo muchos años en los que me centraba quizás de una forma más prioritaria en las cuestiones en los trabajos de diseño. Y aún así seguía manteniendo, aunque en un flujo pues, muy suave, las cosas de arte. Ahora parece que ahora que lo de arte ha dado como un poco el salto, parece que, bueno, pues yo le dedico un tiempo y un esfuerzo, ¿no? Quizás podemos decir como ese espacio prioritario, porque también demanda mucho, demanda muchísimo, ¿no? Total. Entonces, cuanto más lo alimentes, más demanda. Pero creo que el diseño siempre está ahí. O sea, puede ser tanto desde una cuestión laboral, como creo que aunque no lo cultivara laboralmente, siempre va a estar ahí como una parte de mi conocimiento y de mi práctica y de mi forma de hacer. Y bueno, lo hemos hablado antes, que este proyecto lo terminé en 2024, el que estoy trabajando en el momento actual, vuelvo a recuperar mucho de ese acabado tan gráfico de campos de color con las Sí. intervenciones. Entonces, es que aunque solo estuviera haciendo eso, para mí sigue habiendo una parte en la que yo no estoy como renunciando A esa a formación, esa ¿no? formación y a ese recorrido. Que bueno, Claro. tengo 6 años de experiencia como diseñadora gráfica. Porque es verdad que esta expo, que era lo que me sorprendía a mí, es más foto-foto, digamos, Sí, más pura, quizás de digamos. todos mis proyectos es la más Sí, solo porque yo el foto. recuerdo que tenía de trabajos anteriores tuyos o de estos fanzines, que también tengo alguno en casa, era eso, ¿no? Un interés por texturas, por ver cómo se superponía algún campo de color plano frente a un paisaje. Sí. El texto también era algo que estaba muy presente y aquí de repente veo más algo, pues como digamos, salvando las distancias en la línea de un álbum de fotos casi, ¿no? Ujú. Que también creo que es un poco una idea que está muy presente en ese trabajo nuevo. Sí, sí, sí. En clave de archivo sería un Total. poquito. Sí, es que claro, tú haces referencia al proyecto de Mar, que lo hice en 2019 y que luego tuvo una segunda parte en fotoobjetos que hice en 2023-2024. Y ese proyecto la verdad es que me ha dado muchas alegrías, o sea, dejé todo mi alma en él y tuve la suerte pues, de que se ha expuesto muchas veces, de que ha recibido varios reconocimientos, de que ha estado en ferias, o sea, realmente es un proyecto que sigue vivo y que yo sigo a día de hoy moviéndolo y que me sigue representando, que me parece una cosa muy difícil, Sí, que no es pasados común. los años algo tal. Y claro, en por medio he hecho cosas como estas y al hecho de que ahora esté retomando esa cosa que formalmente es un poco el mismo ejercicio, pero con todo lo que yo he aprendido, explorado, investigando por medio, claro, el resultado es muy diferente. Claro. Entonces, digamos que vuelvo a eso, pero con una madurez mucho mayor. Y ya para ir acabando, siempre pido que traigáis alguna referencia, sobre todo en el libro, por comodidad. Y bueno, quería preguntarte, porque sí que has hablado como de varios temas que, bueno, creo que son un poco afines, ¿no? Como puede ser el fotolibro, el fanzine, la autopublicación. Cuéntame un poco qué es lo que para ti sería el fotolibro, que igual como que es una cosa muy obvia, pero estoy seguro de que tú puedes profundizar mucho más en eso y así damos paso a lo que has traído aquí. Bueno, la verdad es que no sabría como dónde empieza uno y acaba el otro realmente. O sea, creo que también es un momento en el que muchos artistas, fotógrafos, editores están como explorando los propios límites del formato, ¿no? Entonces, bueno, quizás la respuesta más obvia sería, bueno, pues cualquier publicación con foto será un fotolibro, ¿no? Pero bueno, supongo que al final siempre es un poquito más complejo. Y de hecho, bueno, traigo varios ejemplos, pero si tuviera que solo quedarme con uno sería este, que es Las simples cosas, hecho por varias autoras, varias fotógrafas, varias escritoras.
Y, y de hecho, inicialmente, esta publicación colectiva, totalmente autopublicada, autogestionada, la conciben como un fanzine. Supongo que, imagino que porque cuando haces algo así como muy colectivo y sin editorial, pues me puedo imaginar esa cosa de decir, bueno, como si fuera algo un poquito menor, no por quitarle méritos, sino a veces por quitarle como cierto peso. Y entonces pues lo definieron como fanzine. Sin embargo, yo cuando lo compré me parecía como, para mí tenía mucho más, ¿no? O sea, a mí es una publicación que me emociona especialmente. Entonces, claro, yo digamos que lo entiendo en el clave de lo mejor, ¿no? Pues de un fotolibro, ¿no? Como sin a medias tintas. Es verdad que tiene un acabado que no sería el típico de algunas ferias de fanzine, Está ¿no? Esto bastante cuidado, sí, se nota bastante mucho. cuidado. O sea, el tacto tiene una calidez muy especial, se nota bueno, la maquetación, los textos son muy bonitos, todo es muy evocativo. De hecho, a mí es una publicación que es la favorita de mi biblioteca y a mí me emociona mucho, o sea, me apela, ¿no? O sea, que al final son cosas como muy personales, habrá quien lo pueda coger y le da igual, pero... Mm. Y, y es curioso porque justo como estaba revisitándolo a cuenta de esto, pues vi que con Ediciones Comisura sacan una segunda edición y bueno, pues pusieron un texto en Instagram y tal, y contaban un poquito esto, ¿no? Lo que yo os he contado del proceso. Bueno, esto lo hicieron durante el COVID, ¿no? Entre varios, así. Y entonces que se planteaban si era un fanzine o un fotolibro. Yo creo que porque cuando ya haces una segunda edición te empiezas a plantear que quizás esto tiene más autonomía, que quizás esto ¿no? es algo más. Y, y entonces usan un concepto que a mí me hace mucha gracia, me parece muy apropiado, que es fotocine. Claro, ¿No? Si no es ni un fotolibro ni un fanzine, pues será un fotocine. que tampoco es, o sea, el fanzine es como un... Puede ser muchas más cosas, quiero decir, al Claro, final. es que en realidad no es excluyente, ¿no? Pero quizás lo tratamos Es muy un soporte. Claro, quizás lo tratamos mucho como excluyente, pero quizás el fotolibro también o sea, también es un soporte, ¿no? O sea, ¿quién Ya. dice que el fotolibro, o sea, parece como le estamos dando una jerarquía, como que el fotolibro es mejor y el fanzine es peor, pero en realidad eso no está en ningún sitio Claro. y no, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, parece como... Sí, es verdad, ¿no? Que al final lo que tiene este formato es que aquí converge todo lo tuyo. O sea, quiero decir, está la Todos foto, mis intereses, está la sí. maquetación, está el formato libro en realidad. Sí, sí, e incluso a nivel literario el tipo de estilo de texto va bastante afín con lo que es mi gusto y con lo que a mí también me gusta a veces pues jugar un poquito a escribir, que bueno, a mí me gusta mucho escribir, pero no es algo a lo que me dedique, ¿no? O sea, Ya. no suelo publicar mis textos. Sí que en los fanzines que he hecho hay algunos textos míos que, bueno, no son de una extraordinaria calidad, pero bueno, son mis cositas. Entonces, bueno, para mí esta publicación es muy especial, creo que tiene como una delicadeza eh, muy bonita bueno, a mí me apela mucho y de algún modo pues hay otros ejemplos de otros muchos artistas que hacen cosas en esta línea y quizás este como es una compilación, que bueno, si me permites te voy a leer los créditos Sí, porque me claro. parece adecuado. Las simples cosas, las fotografías son de Elena Goñi, Laia Sabaté, Laura Cebela y Maider Jiménez, que más bueno, pues he tenido el placer de poder conocer a varias de ellas. Creo que para mí también es importante que mis referentes reales son gente no solo ya local, sino ¿no? pues mujeres que están vivas, que forman parte de la realidad de un contexto y creo que hace algún tiempo que ya, digamos, eh, estudiar nombres muertos está muy bien y he aprendido muchas cosas de ellos, pero también me gusta que mis referentes actuales y lo que a mí en el día a día me mueve sea también como gente que pueda formar parte de mi entorno. Y bueno, por no dejar de mencionar que los textos son de Andrea Abreu López, Carlota Visier, Elisa Vitoria y Sarru Pérez y diseño de Titi. Bonito, tío. Muy bonito.
al final también es interesante, ¿no? Porque es hablar de lo que está ocurriendo también en este momento, Sí, que a veces miramos más al pasado y es una forma de traerlo mucho más en cuenta. Irache, muchísimas gracias. Me lo he gracias pasado a súper ti. bien. Gracias a ti. A ti por Muchísimas todo gracias. esto y gracias también a Marragune por que te ha dado la oportunidad y por hacer que esto pueda hacerse. Muchísimas Sí, gracias.